Buenas tardes, buenas noches. En realidad, para los que estamos en tiempo real, es tardes. Y es las tardes de un lunes donde amanecimos con un Iván Cepeda, según la encuesta Inbamer, en un 44% de favorabilidad, muy cerca de lograr lo que muchos consideraban imposible, que es conseguir una victoria en primera vuelta que asegure la continuidad del proyecto progresista. Y este programa va dedicado no a Iván Cepeda, sino al papá de Iván Cepeda, a Manuel Cepeda Vargas. Antes de esto, ya pues el cocotazo diario para ese señor diabólico que me tiene muy bravo y no lo voy a nombrar, que todos saben cómo se llama, pero me tiene cada vez más histérico. Un día de esto vamos a hacer solo un programa dedicado solo a él. Manuel Cepeda Vargas ha sido víctima de una campaña sucia por parte del establecimiento colombiano, que Álvaro Uribe salga a decir que Manuel Cepeda Vargas era un guerrillero. Lo puedo entender, porque forma parte de su oficio como contradictor. Uribe es el líder de la oposición, y en esta política moderna tan cochina, tan fea, tan sucia, es normal que un tipo como Uribe salga con estas cosas, y más alguien como él. Pero que los medios de comunicación sean tan pobres a la hora de contraponer esa verdad que quieren imponer y que ayuden además a establecerla es ruin. Hay un frente de las FARC que se llama Manuel Cepeda Vargas. Hubo un frente de las FARC que se llama Manuel Cepeda Vargas, como hay calles en Bogotá que se llaman Manuel Cepeda Vargas, como hay barrios en diferentes partes de Colombia que se llaman Manuel Cepeda Vargas, instituciones educativas que se llaman Manuel Cepeda Vargas, o barrios que se llaman Gira Castro, como la mamá de Iván Cepeda. A diferencia de sus contradictores políticos, Iván Cepeda no tiene un solo caso de investigación judicial, ni una multa. Y es ruin que, además, siendo víctima de Estado, víctima de crimen de Estado, tenga que soportar las vilezas que dicen de su papá. Yo acá les voy a mostrar cuáles fueron los militares, los paramilitares y los agentes de Estado que estuvieron detrás de la muerte de Manuel Cepeda Vargas. Eso fue el 9 de agosto de 1994. El señor era senador por voto popular. La UP fue un hit, tanto que la derecha se tuvo que armar. Tanto que en 1988, en una operación comandada por el negro Vladimir, que fue miembro de las FARC y luego se pasó a las autodefensas de Urabá y Córdoba, comandó un ataque que dejó 56 personas muertas en Segovia, Antioquia, por haber cometido el pecado de votar por una mujer que fue alcaldesa de ese lugar y era de la UP. Entonces había un genocidio. Y el señor Manuel Cepeda Vargas, como se lo voy a mostrar acá, se lo dijo a César Gaviria, que era el presidente, y a su ministro de Defensa, que era Rafael Pardo, perdón. Les dijeron: nos están matando, y se rieron, no hicieron nada. Y a Manuel lo matan el 9 de agosto del 94. Y hay una cosa muy triste que no cuenta Iván Cepeda. Iván Cepeda es un tipo reflexivo. A muchos les parece que es que él hace trampa porque lee. ¿Usted sabe por qué lee Iván Cepeda la respuesta, señores? Para que no lo tergiversen. Y son respuestas y discursos que él mismo hace, que él mismo escribe. Y es para que no lo saquen de contexto. Eso no, él no es como Adela Espriella,
que se pone a bailar o la señora que se pone a gritar cosas sobre Uribe. Hay ideas ahí. Escúchenlas. Yo sé que hay gente que la escucha. El señor Manuel Cepeda, Iván Cepeda no cuenta cosas que debía contar. Por ejemplo, que ese 9 de agosto del 94, el papá salió cerca de las 10 de la mañana de la casa en Kennedy y era un tipo olvidadizo y se tuvo que devolver 3 veces. Y las 3 veces que se devolvió, porque se le quedaban las llaves, cualquier cosa, los apuntes. Las 3 veces que se devolvió, el senador Manuel Cepeda Vargas preguntó por Iván. Quería darle un beso de despedida, siempre se lo daba. Iván ya en ese momento iba en una buseta hacia la Javeriana. Ellos vivieron siempre en Kennedy, como tanta gente digna de este país. Y yendo a la Javeriana se dio cuenta de un tumulto de gente, se bajó y vio que era la camioneta de su papá. La camioneta de su papá estaba ahí, su papá muerto. Le habían disparado. Se habían cumplido todas las amenazas que le habían hecho. Él lo tocó y en el bolsillo de su camisa encontró un poema que ahora lo voy a leer. Ya no había nada que hacer. Hay un famoso video de Iván, ya siendo él, porque además en ese momento él sufre una transformación y pasa de ser un aguerrido profesor universitario de filosofía que tuvo un leve paso por la política admirando a Bernardo Jaramillo Osa, que cuando estudió en Bulgaria filosofía en el año 81 y regresó, entró en conflicto con su papá, que era un ortodoxo comunista duro, de línea dura, y Iván le dijo: esto no sirve, papá. El telón de acero, como efectivamente pasó, se está deshaciendo. Eso les llevó a ellos muchos conflictos. Uno de los pocos, porque de Manuel Cepeda se dicen un poco de barbaridades, pero no cuentan lo esencial. Y lo esencial es que Cepeda era un tipo muy inquieto por el arte, le gustaba mucho pintar. Iván dice que cuando iba por la calle con él, el tipo todo el tiempo estaba viendo qué se encontraba. Y una vez descubrió algo impresionante. Al lado de un parqueadero en Bogotá, vio un hueso. Y entonces le dijo a Iván: mijo, vaya, traiga una pala y dígale a su hermana que venga, y a su mamá. Y los Cepeda se pusieron a cavar. Y llegó la policía. Y Manuel Cepeda, que era un tipo extraordinario, de un verbo magnífico, convenció a la policía que los ayudara a excavar y encontraron un viejo cementerio indio. Era una especie de Indiana Jones casero. Además que fue un poeta digno de que se reediten sus versos. Él era columnista, además de ser un político muy aguerrido, era columnista y director del semanario Voz, que hoy afortunadamente aún sigue con nosotros, a pesar de la persecución política, a la persecución que desde la política se le ha hecho a la prensa desde el establecimiento. Y escribía cosas como esta, Manuel Cepeda, escribía siempre preocupado pues por la injusticia que implica ser colombiano, ¿no? Escribió este verso: ¿cómo una tierra tan divinamente hermosa puede ser tan desdichada? ¿Cómo el éxtasis de los ríos costeños o de las lagunas del páramo de las Delicias, en lugar de formar dioses, forman esclavos? Hay una buena parte de la colección de cosas que compró, curiosidades que compró Manuel en su exilio obligado. A Manuel lo exilian en 1965 por hacer un reportaje en la cárcel Modelo a uno de los sobrevivientes de la operación Marquetalia, ordenada por el abuelo de Paloma Valencia, y donde murieron 46 familias de campesinos
y donde se usó por primera vez napalm en el mundo. Después de haber sido firmada la paz con las familias, se conformaron las primeras FARC. El gobierno del abuelo de Paloma Valencia les echó napalm. Entonces, por esa entrevista y por una serie de posiciones incómodas contra el establecimiento, a Manuel Cepeda le tocaban dos cosas: o irse o callarse, y se prefirió ir. No se fue solo, se fue con Gira Castro. A Gira Castro la conoce él en 1959, y hay una cosa muy bonita, y es que él la conoció unos días después de escribir un poema que se llama ¿Dónde encuentro yo a una muchacha comunista? Y encontró a Gira y se fueron para República Checa. Iván Cepeda tenía 3 años en ese momento, 1962. Él aprendió primero a hablar checo que español. Él aprendió a hablar primero ruso que español. Me da mucha risa los simpatizantes del Tigre de la Espriella, que afirman que es que Iván Cepeda le da pena debatir con ese coloso intelectual que es Abelardo de la Espriella. No, señores, Iván Cepeda no va a debates porque el árbitro no es justo. Eso es como ir a jugar un partido en Argentina y que Pitana sea el árbitro. O sea, el árbitro es el consentido. El árbitro son los medios que quieren poner a De la Espriella de presidente. ¿Eso qué justicia es? ¿Por qué no hacen el debate en RTBC? ¿Qué clase de justicia es esa? ¿Qué clase de imparcialidad es esa? Y además, pues, este señor es un monstruo al lado de Abelardo. Yo de Paloma no hablo, porque Paloma como senadora dio debates muy interesantes y no quiero que me tilden a mí de ser muy cargado hacia la izquierda, tanto que se me impide ver los atributos de los otros. Pero a segunda vuelta no va a pasar Paloma, porque Paloma tiene 2 defectos que no se lo van a perdonar. La derecha es que ya está equivocada, además de partido. La derecha no le va a perdonar que ella sea mujer, y la derecha no va a perdonar que Juan Daniel Oviedo sea gay y que tenga apertura hacia matrimonios del mismo sexo, de adopción de parejas del mismo sexo. Eso no les gusta a ellos, y se equivocó Uribe al no saber interpretar bien a su electorado. Entonces se van a vivir a República Checa. El niño Iván llega en el año 69, o sea, con 7 años, a vivir a Kennedy. Ahí lo matriculan en un colegio que se llama el Politec. Empieza a leer sus primeras novelas, Guerra y Paz. Empieza a tener además una actividad bastante fervorosa con respecto a las luchas sociales. Lideraba ya desde ese momento protestas, le incomodaba este sistema de mierda que nos ha perseguido a los colombianos, nos ha oprimido y nos ha matado. Y se va a Sofía a estudiar. Regresa en el 81 por una mala noticia. Gira Castro, periodista, aguerrida, líder social, muere antes de cumplir 40 años por un cáncer. Intentan tratárselo en Moscú y en La Habana y no lo logran contener. Se queda Iván a ver lo que estaba pasando. En el año 85, el gobierno de Belisario Betancur logra sentarse con las FARC, y las FARC por primera vez creen que no todas, que llegar al poder no implica
empuñar un arma. No solamente eso exclusivamente, sino que había que abrirse a todas las formas de lucha y la democracia era una de esas. Entonces a muchos dirigentes de izquierda, de zonas campesinas del país, que no tenían ni voz ni voto, pueden lograr crear un partido que se llamaba la Unión Patriótica. Y el ejército y los paramilitares, los mafiosos y la extrema derecha colombiana fue incapaz de entender la importancia que significaba la existencia de la UP. Entonces los mandaron a matar, los mataron a todos, mataron a Jaime Pardo Leal, mataron a Bernardo Jaramillo Osa en el aeropuerto de Bogotá en enero del 90. Jaramillo, que era el gran inspirador de las ideas de Iván Cepeda, y que si llega a ser presidente Iván Cepeda seguramente lo honrará como se debe, porque esta memoria del país es muy frágil. Y había un exterminio. En el 90, César Gaviria da su discurso de bienvenidos al futuro. No sé cuál futuro fue. Acabó ahí con la clase media, haciendo la apertura económica. Puso a competir a los pequeños empresarios con Nike y Adidas. Los acabó. Pero la clase media feliz, votando por María Paz, su hija, su Delfina, que es una de las aliadas de Paloma Valencia en estas elecciones. Igual es otra de las quemadas que se unió a Paloma, o sea que no va a sumar muchos votos. Pero hay que decirlo. En el año 91, el señor Manuel Cepeda era senador y ahí expone lo que se conoce como el baile rojo, que era el plan que tenía el ejército para matar miembros de la UP. En julio del 93, casi un año antes de su muerte, Manuel Cepeda, junto a otros integrantes de la UP, como Hernán Mota, Ovidio Marulanda y Carlos Lozano, le piden audiencia a César Gaviria para hablar de lo que está pasando. Habían ya registrados, según la corporación Reiniciar, 1.870 casos de miembros de la UP asesinados. Si eso no es un genocidio, la verdad no sabemos qué es. El ministro de Defensa, Rafael Pardo, le dijo: no les creo, y no les creyó. A los pocos días, Manuel Cepeda Vargas dijo esto en el Congreso: ojo, él ya nombra a la gente que lo va a matar. Dice: hay una serie de altos mandos poderosos: el general Emilio Gilberto Bermúdez, el comandante de las fuerzas militares y general Harold Bedoya, el comandante de la segunda división, el comandante de la 9ª brigada, coronel Rodolfo Herrera Luna, al mando de potentes destacamentos militares que se oponen al curso de las negociaciones y que se destacan por su anticomunismo profesional y por sus vínculos con grupos paramilitares, busca matarnos. Mientras decía eso, el ejército iba cumpliendo sus objetivos. El 25 de noviembre del 93 es asesinado Miller Chacón, por ejemplo, entre otros. Ya para el 94 el baile rojo estaba encendido. Se estima que entre 1985 y el 2000 fueron asesinados más de 5.000 miembros de la UP. A medida que él iba denunciando esto en el Congreso, pues le iban lloviendo amenazas y él no se callaba porque tenía el semanario Voz para hablar de esto. Tenía una columna que se llamaba Flecha en Blanco. Y ahí escribió esto a comienzos del 94.
un dardo durísimo, un flechazo durísimo a César Gaviria. El presidente le ha entregado la soberanía a la tropa gringa y ha recibido en pago la chanfaina de la OEA. En ese momento Gaviria se iba iba a dejar el 7 de agosto del 94 la presidencia para irse a presidente de la OEA, de secretario de la OEA, de esa vagabundería. Gaviria ha entregado los bienes públicos a empresas privadas extranjeras. Gaviria está en curso en la corrupción de Inurbe, de Colfuturo. Gaviria vetó la ley que definía la desaparición forzada como delito y nombró a Carlos Arturo Marulanda, sindicado de actuar en conjunción con grupos paramilitares en Cesar, como embajador de Colombia ante el Parlamento Europeo. Hay que vaciar las cárceles pobladas de presos políticos. El generalato significa los soldaditos, mientras obedece al Pentágono engorda sus bolsillos y los paramilitares hacen su agosto. Hay que depurar las Fuerzas Armadas de los equipos de torturadores y asesinos que le han plagado bajo las prácticas de la guerra sucia. Y entonces lo matan. El 9 de agosto del 94 lo mataron. Iván, cuando ve a su papá en el carro, le da un beso, que no le pudo dar ese día. Y ven en el bolsillo de su camisa un poema que había sido dedicado a un hombre de teatro que fue asesinado en Ecuador, y lo iba a publicar ese día en Voz, y decía: leo, risa leonina, que bajo tierra parece decirnos: no dejen, compañeros, de alistar un acto de teatro, una canción, una pintura, que digan que Colombia vive y sueña. Y ahí empieza una investigación que hace Iván Cepeda, y empieza el Iván Cepeda del Móvice, el Iván Cepeda que hace su lucha política para defender los derechos de las víctimas de Estado. Lo hace junto a su compañera de ese momento, que era Claudia Girón. Y un año después descubren los autores materiales del asesinato de su papá. Allí, en la cárcel de Neiva, un exmilitar llamado Elías Muñoz da dos nombres de dos militares que ejecutaron ese plan. Se llamaban Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga Labrador. El nombre que los contrató, según esta versión, fue Rodolfo Herrera Luna, un general. ¿Sabe por qué se dieron cuenta de esto? Porque Zúñiga estaba borracho en una tienda en Neiva y empezó a decir: yo maté a este político subversivo. Es que les fascina decirlo. No solamente lo matan, sino que van diciéndolo. A pesar de que esa conversación se grabó, la justicia no creyó eso hasta que pasó algo muy terrible. La justicia exonera a Zúñiga, pero Zúñiga se va a los Llanos Orientales, y allí una vez su hija de 9 años de edad se dispara con un arma en la cara y muere. El arma era una Walther 9 milímetros con número de serie 329362 y era la misma arma que usaron para matar a Manuel Cepeda Vargas. La justicia condenó a Zúñiga y a Medina, y ellos hablaron de dos nombres muy importantes. Nunca delataron al general, jamás, a pesar de que hay varios indicios que podrían señalarlo. Porque eso fue lo que dijeron, que Rodolfo Herrera Luna los había contratado. Pero ahí exoneran a Rodolfo Herrera Luna y exoneran a Carlos Castaño. Y Carlos Castaño, en el año 2000, publica Mi confesión y dice: yo mandé a matar a Manuel Cepeda Vargas. ¿Saben por qué? Porque me lo pidió, dijo él, José Miguel Narváez, el hombre que le llevaba a la finca Las Tangas, o sea, se llamaba así la finca, Las Tangas, de los hermanos Castaño, la lista de colombianos acusados de apoyar a las FARC.
Y ahí en esa lista estaba Manuel Cepeda Vargas, como estuvo Piedad Córdoba, estuvo a punto de ser asesinada, como estuvo Jaime Garzón. José Miguel Narváez da una cátedra a los militares de cómo combatir a los marxistas. Era un anticomunista fervoroso, era el gran ideólogo. Le daba cátedra a los paracos y le llevaba las listas. ¿Y sabe qué pasó con José Miguel Narváez? De las primeras decisiones que hizo Uribe cuando fue presidente fue nombrarlo jefe de inteligencia del DAS. Ese estuvo ahí con las chuzadas con Noguera, Moreno Noguera. José Miguel Narváez estuvo implicado en ese crimen de Manuel Cepeda. Y en el año 2010 por fin se declara Manuel Cepeda Vargas víctima de Estado, pero aún no se hace justicia completamente. Y aún hay gente en redes que trata a ese señor de guerrillero, de terrorista. Lo mismo le hacen a Iván. Ellos son víctimas de Estado, señores. Y si Iván Cepeda es elegido presidente, será la primera víctima de Estado en ser presidente de Colombia. Él sigue buscando la verdad, y la verdad es que tienen que salir a flote los nombres de los militares que estuvieron implicados en ese asesinato. Porque aunque han sido juzgados ya 2, se necesita saber qué participación tuvo el general nombrado, que eso no lo sabemos. Y lamentablemente, pues el Cías Muñoz, como sucede con con los testigos de la derecha, fue asesinado. En el 2004, después de un segundo exilio, Iván Cepeda regresa a Colombia y se encuentra con que los paramilitares Mancuso, Ibáez y Ernesto Báez eran aplaudidos en el Congreso por los senadores que ellos ayudaron a elegir. Y Iván fue uno de los pocos en el recinto que él era líder de víctimas, no estaba en el Congreso en ese momento, pero tenía la foto de su papá y gritó y expresó su indignación y lo sacaron de la sala. Afortunadamente, 22 años después, el país está cambiando. Tanto que una víctima de Estado está a punto de ser presidente de la República. Esto es Gente de Bien. Un abrazo.